Bueno, les contamos, el caso de Democracia Viva sigue dando que hablar. Durante este fin de semana, y lo que algunos decían era estrategia de la defensa, dio una entrevista larga, la tercera, Carlos Contreras, ex seremi de la vivienda, que es lo que está pidiendo la rebaja de sus medidas cautelares, junto también con Daniel Andrade. Y Estefanía nos va a contar todo lo que está pasando. Hay correos nuevos, hay información nueva. ¿Qué está pasando? Bueno, además estamos atentos porque en cualquier momento pueden salir y pueden ya dictarse la resolución de lo que decide el juez. Claro, hay que estar atentos, Mati, porque de hecho es una audiencia que esto por decisión del Poder Judicial no se ha transmitido al público, es decir, no está siendo transmitida por la página oficial del PJUT y por lo tanto la ciudadanía no puede tener acceso a lo que esté ocurriendo al interior. Sin embargo, sí podemos mostrarles imágenes de lo que ya ocurrió durante la jornada. De hecho, cerca del mediodía comenzó esta audiencia donde se están revisando las cautelares, que en principio se iba a hacer la revisión de las medidas cautelares, en este caso la prisión preventiva del ex seremi de vivienda Carlos Contreras, quien había solicitado esta revisión a través de su defensa, pero que después de eso se sumó una solicitud del abogado de Daniel Andrade, una solicitud que se hizo el viernes pasado a la luz de los nuevos antecedentes que vamos a estar comentando, también de la separación de causas. Recordemos que esto es específicamente del caso Democracia Viva, que está englobado dentro del caso Convenios, pero hay una solicitud del abogado de Daniel Andrade, Mati, para precisamente hacer la revisión de cautelares de su representado, Daniel Andrade, en conjunto con Carlos Contreras, y es por eso que ambos están ahí entonces en esta sala de audiencias del Juzgado de Garantía de Antofagasta, la misma donde estuvieron en la audiencia de formalización, y es la segunda vez que se hace esta revisión de medidas cautelares. De hecho, ya la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que fue esta primera instancia a la que se llegó en diciembre del año pasado, se les negó finalmente la rebaja de la medida cautelar, pero hay antecedentes nuevos, lo decíamos. Está, por ejemplo, la declaración de Carlos Contreras, está también, por ejemplo, hay un informes psicológicos también, lo vamos a estar detallando en breve, y por cierto también estaba la entrevista. Hasta ahora, Mati, no ha habido mención al jefe del segundo piso, si es que te lo preguntabas, porque se ha mencionado, por ejemplo, a Tatiana Rojas, a también ex jefes de asentamientos precarios como Yasna Contreras y Sonia Jiménez, porque la conclusión de lo que hemos escuchado el día de hoy es que no hay responsabilidades tanto de Carlos Contreras y de Daniel Andrade, esto a juicio de sus defensas, y que los problemas son más bien técnicos a nivel central y local, no específicamente del seremi en este caso que estuvo ocupando el cargo. Claro, más bien en la estructura. Uno que podía dar con mucha laxitud, otorgar estos, digamos, estos pagos y fundaciones que se creaban sin tampoco muchos requisitos para poder ejecutar una cantidad de recursos, que era lo que finalmente la jefa de asentamientos precarios era lo que estaba urgiendo, que esos recursos se utilizaran y que se ejecutaran dentro de los plazos. Ahora, ¿cómo llegaron Daniel Andrade y Carlos Contreras? Porque los habíamos visto las últimas veces engrillados y con chaleco amarillo. Bueno, no cambió la situación, llegaron así durante esta mañana. Y de hecho llama la atención a propósito de eso, Mati, declaraciones de los abogados. Ivo Arteaga, que es el abogado de Carlos Contreras, también el abogado de Daniel Andrade, ambos hicieron mención a un hecho que ha estado, por cierto, en el escrutinio público, que son los arrestos domiciliarios versus las prisiones preventivas. Ambos hicieron alusión a casos importantes de fraude al fisco con cifras desorbitantes. Uno de los abogados fue más allá, habló derechamente de Katy Barriga, para dar finalmente como ejemplo por qué en este caso estas personas a las que no se les podía aludir directamente los delitos reiterados de fraude al fisco, eso a juicio de sus defensas, hoy en día estaban engrillados, estaban con la chaqueta de imputados en la sala de audiencias y estaban cumpliendo prisión preventiva. Estaba el debate respecto de eso y también de los delitos que mantiene la Fiscalía, y una tesis, por cierto, del Ministerio Público que también ha sido expuesto, pero fue parte también de los ejemplos que se dieron el día de hoy. Sin duda es un debate que se reflota durante esta jornada. Escuchemos entonces las argumentaciones. Vamos a pasar a revisar declaraciones, Mati, de Paula Olivares, que es una de las abogadas de Carlos Contreras, y luego seguimos revisando parte de los antecedentes que se conocieron durante esta jornada.
En ese sentido, no es efectivo que nuestro representado modificó la nómina con el fin de poder que igualmente ahí constara Democracia Viva. Esto pasó por el procedimiento formal, fue sometido no solamente a la autorización de todos quienes tenían que someterlo, sino previa consulta incluso de otros entes que pudiesen hacerse cargo. Vemos que todos estos antecedentes que han sido imputados a nuestro representado en la formalización, el hecho de que él modificó la nómina, el hecho de que él, sabiendo que no tenía los requisitos técnicos, permitió esto, el hecho de que él fue el responsable de la fragmentación de recursos, incluso que él fue la persona que propició la contratación de esta manera para poder favorecer a Democracia Viva, son antecedentes que de manera alguna resultan imputaciones efectivas o ciertas y que resultan absolutamente descontextualizadas a la luz de los antecedentes que acabamos de exponer. Bueno, ¿cuáles son los hechos, Mati, que refuta la defensa de Carlos Contreras, que estaban sus dos abogados presentes? De partida, toda la tesis que tiene la Fiscalía, pero que ellos la dividieron en distintos puntos, como por ejemplo la acusación que hace el Ministerio Público de que Carlos Contreras modificó la nómina para incluir a Democracia Viva en estos convenios adquiridos en la región de Antofagasta. Esto también en un segundo punto, con conocimiento de Carlos Contreras que Democracia Viva no cumplía las normas. Todo eso lo refutan. También las contrataciones de funcionarios para trabajar con él en lo que fueron estos convenios, como por ejemplo la concejala de Antofagasta, Paz Fuica, que también está siendo investigada en este caso. ¿Y qué pasa con las contrataciones, más bien no contrataciones directamente, sí, pero funcionarios que trabajaban en la Seremía, que tenían correos institucionales y que no pertenecían al gobierno? ¿Cuál es la respuesta frente, por ejemplo, a esa irregularidad? Bueno, se descarta por parte de la parte de Carlos Contreras, mientras que la Fiscalía ha mostrado un sinfín de antecedentes, al menos obviamente no tan profundo en esta jornada, pero por ejemplo lo que fue la audiencia de formalización, hay antecedentes contundentes que han mostrado de cómo hay funcionarios al interior y hubo funcionarios al interior de la Seremía de Vivienda precisamente para ver estos convenios en el marco de los convenios y se apuntaba también a un proceso deficiente, a un procedimiento deficiente, y así se alertó por distintas entidades del Ministerio de Vivienda, que es el órgano central finalmente de estas entidades. Hay otros puntos también que refutaba la abogada de Carlos Contreras y tenía que ver con esta fragmentación de los convenios que acusa la Fiscalía. Es algo a lo que también se plegó el abogado de Daniel Andrade, que explicaba que no hubo fragmentación de los convenios ni tampoco ocultamiento para evadir, por ejemplo, los controles de la Contraloría, que fue una de las conclusiones que sacaron las autoridades meses anteriores. Y otro de los puntos es que jamás fue con afán de favorecer a Daniel Andrade, dice la defensa de Carlos Contreras, y algo que rechazan tajantemente ambas defensas es que no hay una amistad entre ambas partes, entre Daniel Andrade y Carlos Contreras, que es algo que de hecho la Fiscalía ha sostenido, que hay una amistad ahí a propósito de también esta militancia política que en su momento comparte. Que Carlos Contreras fue jefe de gabinete de Catalina Pérez. Claro, la expareja de Daniel Andrade. Entonces, dada estos vínculos, la Fiscalía ha sostenido esta tesis, que sin embargo dicen que no hay una amistad. De hecho, la declaración que hace Carlos Contreras, él descarta nuevamente que él nunca fue amigo de Daniel Andrade, y lo mismo se ha sostenido durante esta jornada. Es por eso que parte de las bases, los argumentos que toma durante esta jornada su defensa para pedir la rebaja de la prisión preventiva es precisamente la declaración que entrega a Carlos Contreras, que fueron cerca de 17 horas, resumidos en 3 días ante la Fiscalía, donde entregó distintos antecedentes, no solo eso también, sino que declaraciones ante la prensa, esta entrevista que también para algunos fue vista como una estrategia judicial previo a lo que era la revisión de las medidas cautelares. Y mientras que Daniel Andrade, Mati, también usó otros documentos, como por ejemplo, te decía yo, un informe psicológico de la sobrina menor de Daniel Andrade, que prestó declaraciones, donde finalmente lo que buscaban ellos era, más bien por el lado más privado, personal de Daniel Andrade, justificar el rol paterno y de persona que él finalmente tenía en el caso de su sobrina. Se ocupa un informe psicológico, también los informes financieros de Democracia Viva, también un informe de Gendarmería, la declaración de Carlos Contreras y también un juicio civil que está llevando adelante la justicia a propósito de lo que son estas restituciones de fondos, donde Democracia Viva ha dicho que hay dineros que ellos han restituido. Y por otro lado, entonces, la parte de Carlos Contreras también
tomada como base la declaración y el buen comportamiento y las ganas de colaborar con la justicia que a juicio de ellos tiene Carlos Contreras. Bueno, ambos han tomado elementos familiares, así como Katy Barriga mostró como argumento que ella era fundamental para su hijo, que es autista y que tiene que tener un tratamiento específico. Bueno, ahora Daniel Andrade pone a su sobrina y en la entrevista Carlos Contreras hablaba de sus padres que ya son mayores. Sí, de hecho ese punto te iba a mencionar también porque no solamente está el informe psicológico de la sobrina de Daniel Andrade, sino que también la parte de Carlos Contreras menciona nuevamente a los padres y de hecho se encargó un informe para precisamente acreditar ante la justicia de que él es el único quien puede hacerse cargo finalmente de sus padres, que se ve imposibilitado entonces desde la cárcel de Antofagasta. Se apela finalmente a estos elementos familiares, a la colaboración con la justicia. Decíamos que queda poco, pero nosotros también hemos recabado algunos extractos de esta audiencia y respecto a lo que hablábamos recién, ¿no? Del vínculo amistoso entre ambas partes, que es descartado tajantemente por las defensas. Vamos a pasar a revisar también parte de las declaraciones de también uno de los abogados de Carlos Contreras. No son amigos íntimos, es una versión que el imputado ha manifestado siempre, lo manifestó en su declaración en fiscalía, que duró 3 días y siendo unas 17 horas en total. Manifiesta que no hay amistad personal, que él no consigue Democracia Viva como la fundación de Daniel Andrade. Incluso hay aportes de conversación de WhatsApp cuando estalla el caso, cuando él se comunica con un militante también de Revolución Democrática, que es Edson de Tony, cuando en el fondo, y en esa conversación se evaluó la estrategia mediática porque no se sabía que iba a tener alcances incluso penales, pero hay un consenso entre ellos dos en su conversación de que no son amigos íntimos, pero Edson de Tony le advierte al señor Contreras que en el fondo puede verse mal porque hay fotos en redes sociales de ellos. Bueno, y también bien importante lo que menciona el abogado Carlos Contreras, que estaba presente en esta audiencia, es también cómo se abordó este caso en lo que era su partido, ¿no? Revolución Democrática, cuando Carlos Contreras lo que hace finalmente es advertirle al representante jurídico del partido lo que podría ocurrir porque habían fotos juntos. De hecho, parte de lo que fue la imagen del caso de Democracia Viva en su momento fue Daniel Andrade, Carlos Contreras y Catalina Pérez. De hecho, es la portada, por ejemplo, del medio de comunicación cuando se da a conocer este reportaje, y eso lo alertó, de hecho, el entonces Seremi de Vivienda, Carlos Contreras, quien todavía no dejaba su cargo porque el caso todavía no estallaba públicamente. Pero está entonces las defensas alegando ahora, y también el fiscal ha nuevamente sostenido la tesis que existe de que sí hay 3 delitos reiterados al fisco, mientras que por otro lado también se ha establecido esta responsabilidad técnica que existe, que de hecho, Mati, es el análisis que ha hecho la Contraloría, que ha hecho también el Ministerio de Vivienda, y ahora con más antecedentes que son los que aporta Carlos Contreras, que no solamente es la declaración, sino que también hay correos con, te decía yo, con jefas de asentamientos precarios que en ese momento ocuparon esos cargos, que acreditan finalmente que la información, que él lo que hacía era poner la firma o autorizar ciertas cosas, y que de hecho el abogado dice entre comillas que el cargo del Seremi es más político que jurídico o técnico, y que a él le llegaban cosas finalmente que él asumía que ya estaban revisadas y que ya venían con las autorizaciones listas para llevarlas adelante. Por lo tanto, eso es lo que ha sostenido su defensa, y algo bien parecido es lo que ha sostenido el abogado de Daniel Andrade. De hecho, vamos a pasar a revisar también declaraciones de José Ignacio Figueroa, quien es el representante de quien era representante de Democracia Viva, Daniel Andrade. Contreras tenía la facultad, desde la época del ministro Ward, o sea, del gobierno de Piñera, en firmar los convenios. Hay un viejo dicho que se dice entre algunos abogados, que dicen: a ti te traigo para firmar, no para leer. Contreras debía firmar los convenios, pero los convenios venían pre-redactados de nivel central y venían aprobados de nivel central. Entonces, la facultad de administración del señor Contreras, la facultad de disposición de él, está en absoluta duda.
Bueno, ahí el abogado también finaliza sus intervenciones con esto que comentábamos recién, de que esperaban que se decretara arresto domiciliario porque no entendían por qué habían otros casos con cifras desorbitantes, decían ellos, también por fraude al fisco, con personas que están cumpliendo una medida cautelar menor a la que hoy día ellos cumplen ya hace 2 meses ahí en la región de Antofagasta, Mati. Hay una presión mediática fuerte, digámoslo. Sí, bastante fuerte, considerando que el caso Convenios no solamente está en Antofagasta, está en el resto del país. Hay causas distintas, causas también, por cierto, en medio de un debate político, considerando también lo que vamos a ver esta semana, que no lo habíamos mencionado ahora, que son las declaraciones del jefe del segundo piso, de Javiera Martínez, de Giorgio Jackson, en una causa distinta, en la causa de Procultura, pero sin duda hay una atención mediática y también un debate político respecto de un debate que es meramente penal, pero ya en pocos minutos vamos a conocer qué es lo que va a ocurrir con Carlos Contreras y Daniel Andrade. Exactamente. Bueno, el fiscal viaja para tomar las declaraciones tanto a Giorgio Jackson como a Miguel Crispi y a Javiera Martínez, directora de presupuestos. Bueno, seguimos atentos entonces haciendo F5 al Poder Judicial y revisando F5, sí, haciendo F5 y revisando la resolución. Bueno, y hasta ahora les contamos que terminó la audiencia para revisar las cautelares tanto de Carlos Contreras como de Daniel Andrade. ¿Y qué fue lo que decidió el juzgado de garantía de Antofagasta? Dejarlos en prisión preventiva. Van a seguir entonces en prisión preventiva de acuerdo a lo que ha decidido a esta hora el juzgado de la ciudad de Antofagasta. Vamos a revisar las declaraciones del abogado querellante. Bueno, pero les contamos, parece que la declaración no la tenemos, pero les contamos que finalmente se van a mantener en prisión preventiva, se continúa y desde el día de la formalización están tanto Carlos Contreras como Daniel Andrade cumpliendo esa prisión preventiva que ellos argumentaban era demasiado gravosa. Hoy día y nuevamente estaban pidiendo un cambio de medida cautelar, sin embargo ello no ocurrió. Ahora sí revisamos las declaraciones. Esta parte querellante está conforme con la decisión del juez de garantía de Antofagasta de mantener la cautelar de prisión preventiva tanto de Carlos Contreras como de Daniel Andrade. Tal como señalamos en la audiencia, no había nuevos antecedentes que ameritaran el cambio de la medida cautelar. Hay que recordar que esta fue establecida por el juez de garantía en la audiencia de control de detención y posteriormente ratificada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Esta parte querellante está conforme. Muy bien. Con esta declaración entonces de uno de los querellantes vamos a esperar también qué pasa con las defensas de ambos imputados. Con esta información de última hora entonces nos vamos a la pausa en Hoy es Noticia.